El año 2026 es un año que se presenta con muchas dificultades, donde hay incertidumbre y no sabemos exactamente qué es lo que va a acontecer, no solamente en el país, sino también en el mundo. Y nosotros que tenemos el inmenso privilegio de tener la palabra del Señor y su revelación, tenemos que estar preparados. Y siempre la solución para el pueblo de Dios, ¿esto está funcionando? Sí. Por eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas sean añadidas. O sea, como el problema del ser humano siempre fue el razonamiento, y a causa del razonamiento pecó, Dios escogió que por la locura de la predicación fuéramos salvos. O sea, lo contrario a la razón. Y lo contrario a la razón es que en tiempos de dificultad, en tiempos de incertidumbre, es cuanto más compromiso tenemos que tener con el Señor. Y cuanto más cuidado tenemos que tener con sus recomendaciones, sus consejos y sus mandamientos. Amén. Amén. Así que quiero hablar de eso. Quiero hablar de la economía del cielo, para que podamos ser abundantes en todas las cosas. Cuando Jesús habla en Lucas 6:38, nos está diciendo que no aprendemos a vivir hasta que no aprendemos a dar. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, sacudida, rebosante, se os dará en vuestro regazo, porque con la medida que medís, se te volverá a medir. El contexto nos muestra que para el Señor la generosidad es mucho más que dinero, que no es un problema monetario. Es un asunto de vida, es un asunto de la vida, es un estilo de vida. En el versículo 37 dice Jesús, no juzguéis y no serás juzgado, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y serás perdonados. Leímos antes que dice, después, dad y se os dará, medida buena, apretada, sacudida. O sea, hay una promesa a través del hecho de no juzgar, de no condenar, de perdonar y de ser perdonados. Son 4 breves frases que abarcan absolutamente todo en la vida, que nos muestran la amplitud del espíritu dadivoso que debe imperar en aquel que supuestamente es cristiano, aquel que se considere cristiano. No juzguéis y no serás juzgado. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Dad y se os dará. O sea, dar perdón, dar con generosidad. La generosidad es la expresión de la vida de Jesús. Todo lo que podemos hablar de Jesús está basado en la generosidad. Por eso debemos ser agradecidos. Por eso debemos dar gracias. Por eso debemos honrar a través de dar gracias. Así que la expresión de la vida de Jesús debe estar en cada uno de nosotros para tener una vida abundante y para tener una comunión abundante. Así que, por consiguiente, esa debe ser la expresión de la iglesia. Estos pasajes, 2 versículos, abarcan todos los acontecimientos de la vida, absolutamente todos. Abarcan las relaciones, abarcan la familia, abarcan lo laboral, abarcan la hermandad, abarcan el prójimo. Dad y se os dará. Y para recibir la promesa no debe faltar ninguna de estas menciones. No es que me quedo con alguna y otra no. El paquete está completo. Es una llave que abre la bendición.
Hay una forma de dar sin darse. Es la forma que de dar se confrontó Jesús a los fariseos, a los religiosos, a los legalistas. Cuando él se enfrentó con el legalismo de su época, la denunció, y en Mateo 23, versículo 23 y 24 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías de ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Duro Jesús, fuerte lo que dice, pero está denunciando lo que hay en el corazón. El dar generosamente, el dar con generosidad lo material, debe estar acompañado por un compromiso de amor. No es dar para ganar, es dar por amor. Porque la mezquindad y el egoísmo son obras que no tienen que estar en la iglesia, son obras de la carne. Tienen que ser erradicadas de las familias que componen la iglesia y de los hermanos que están en la iglesia. La ofrenda y la generosidad son reveladoras del estado del corazón y del amor de Dios derramado en nuestras vidas. Si el amor de Dios, que dice la palabra, fue derramado en nuestros corazones, se tiene que manifestar en esas obras, obras de generosidad. Jesús en este pasaje pone todo en perspectiva. Gracias. En cualquiera de estos 4 puntos puede quedar manifestada la mezquindad. El mensaje que Jesús da es un mensaje serio. Siempre el mensaje de Jesús es serio. Siempre el mensaje de Jesús es radical. Nos gustan los mensajes llenos de gracia, que hablan del amor, de las buenas relaciones, pero toda gracia también tiene su demanda. Así que tenemos que entender que nuestro modo de dar determina nuestra manera de vivir. También la forma de ver a los demás y la manera que me relaciono con ellos. Dar es el 4º punto mencionado, pero es el único punto que puede ser evaluado, que puede ser medido, que puede ser visto. Los otros puntos son internos, son verbales, pero no son hechos. Podemos medir el servicio, podemos medir el tiempo que damos a otros, la ofrenda, el diezmo, o si crecemos o no espiritualmente. Pero dar es lo que se ve. Dentro del dar está el diezmo. El diezmo no es una cuota ni es un impuesto. El diezmo no es para el pastor, como piensa la gente. Cuando hablamos del Señor enseguida, o de la iglesia, enseguida, sí, pero hay que dar el diezmo. Te sacan el diezmo. No, el diezmo no es un impuesto. El diezmo es una decisión de cada uno con el Señor. Pero tiene sus consecuencias. Yo comencé a dar el diezmo después de mucho tiempo de convertido. Comencé a dar el diezmo después que perdimos todo. Perdimos la casa, estábamos mal económicamente, no daba el diezmo porque además tenía la excusa de que no me alcanzaba. Lo que ganaba me alcanzaba para pagar el alquiler.
y no daba el diezmo. Empecé a ir buscando más del Señor, empezamos a ir con mi esposa a unas campañas que hacía el pastor Omar Cabrera los sábados en la Federación de Box, ahí en Once. Y él un sábado habló del diezmo. Y Dios me habló. Y empecé a dar el diezmo por fe y corté la maldición. Corté todo lo que no llegaba. Corté el espíritu de miseria. Y empecé a recibir realmente bendición. Empecé a vivir de la economía del cielo. Y de a poco fuimos saliendo adelante. Malaquías dice: ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan: ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios?, le dice el Señor. Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tengan suficiente espacio para guardarla. Inténtalo y pónganme la prueba. El Señor llama a volver. Y ellos preguntan: ¿a qué? Y Él no responde como responderíamos nosotros. Él no les dice: oren y ayunen. No les dice: lean más la Biblia. No les dice: no falten a las reuniones. Comienza hablándoles del dinero, del diezmo. Les pone un punto de partida para recibir la bendición. Y esto es algo que como iglesia se debe entender si queremos tener una economía del cielo. Desde el principio Dios le otorgó a Adán y a Eva la mayordomía de la creación. En Génesis 1:27, en adelante dice: creó pues Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Y Dios les dio una condición. Una condición era que honren su porción. Que honres una porción de la creación que solo es mía, le dice el Señor. Y esta es la esencia de lo que Dios le dijo a Adán. Génesis 2:16. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Esto sucedió antes de la creación de Eva, de la mujer, lo que hace responsable al hombre de ocuparse de la porción de Dios, por encima de lo que opine su esposa. ¿Por qué digo esto? Porque nuestras esposas se preocupan muchas veces por lo que no alcanzan, por lo que no llegamos, por lo que no podemos. Hemos tenido muchas situaciones donde los varones no diezmaban porque la esposa no estaba de acuerdo. Y Dios instruyó al hombre para que él fuera el responsable de decidir sobre estas situaciones. Le dio un rol. Él le dijo lo que tenía que hacer en la tierra y él era el encargado de enseñarle a Eva. Pero cuando Eva lo hizo razonar, el hombre prefirió a Eva que a Dios. No debemos ver esto como una cuestión de comer o no comer. Es algo más profundo. Se trata de reconocer derechos. Hoy en día se reclaman mucho los derechos humanos.
y nadie reclama los derechos de Dios. Se trata de que el hombre comprendiera, se trataba de lo que Dios le enseñaba, que el hombre comprendiera y aceptara que una pequeña porción de todo lo que Dios le había dado era lo único que tenía que respetar. Él tenía a su disposición absolutamente todo, menos una sola cosa, que era la que le pertenecía al Señor. Como que siempre queremos lo que le pertenece al Señor. El Señor dijo, todo lo demás es tuyo, pero esto es mío. Y de esto mismo se trata el diezmo. Es la porción de Dios. En el diezmo está en juego la fe. Porque es irracional, totalmente irracional, que un 90% rinda más que un 100%. Es como decir que 2 más 2 son 5. Pero es la economía del cielo. Amén. Es diferente. Mientras no diezmábamos, me acuerdo, gastábamos un montón en remedios para los chicos. Y en muchas otras cosas que se rompían. Es sobrenatural. Dejamos de gastar en todo eso. A mí hay hermanos que me han traído estudios y tesis sobre que el diezmo fue abolido, que ahora estamos en el Nuevo Testamento y el diezmo fue abolido. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que tanto Jesús como los apóstoles enseñaban con el Antiguo Testamento. Y en ningún momento tacharon nada, no sé. Es medio extraño. Vino Satanás tentando al hombre y a la mujer diciendo, Dios sabe que si te apropias de su porción vas a estar mucho mejor de lo que estás actualmente. Y a veces ese es nuestro razonamiento. Si me quedo con esto voy a estar mejor. Malaquías dice, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, dice. Encima insiste el Señor. Póngame a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Les abriré las ventanas de los cielos. Las ventanas de los cielos son la expresión bíblica, la fuente desde la cual Dios bendice y Dios se deleita en hacerlo. Cuando hace unos años, hoy está Pablo acá, fuimos a La Pampa y íbamos con Walter, con Pablo y un contador que falleció en la pandemia, un hermano Daniel, a recorrer porque queríamos ver aspectos legales de emprendimientos que estábamos haciendo. Y llegamos a Cachirulo y ahí mostramos todo lo que iba a hacer el Señor y Pablo decía, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Volaba la arena y volaban los cardos, así. La plaza alambrada con cabras adentro, la gente viviendo en la estación del ferrocarril, casas de barro. Hoy Cachirulo es el patio de atrás de Toay. La gente construye ahí como casa de fin de semana. Los hermanos se establecieron, las tierras se sanó, los alcohólicos dejaron de beber, las casas ahora son de ladrillo y no de barro, los hermanos prosperaron y las familias, y ahí está plantada la iglesia y tienen sus emprendimientos y tienen su panadería que antes no tenían.
Cuando llega el Evangelio y se vive en base a la palabra, hay bendiciones y se abren las ventanas del cielo. Volviendo del sur, tuvimos 6 días en La Pampa. El domingo tenía que estar en la reunión de Toay. Y como veníamos de Bernasconi, que estaba a 170 kilómetros, habíamos estado en la reunión de la noche ahí, llegamos un poquito tarde, cosa que no tenemos costumbre, pero a veces es bueno llegar tarde porque uno siente lo mismo que siente aquellos que llegan tarde siempre. Hay hermanos que llegan puntualmente tarde, son puntuales. Y no teníamos dónde estacionar. Y cuando comenzó la obra en Toay, calles de arena, nos reuníamos en un saloncito chiquito, los hermanos con mucha escasez, había mucha necesidad, mucha promiscuidad. Ahora no había dónde estacionar. Un salón nuevo, todo renovado, bien equipado, lleno. Las ventanas de los cielos se abrieron, en Toay también. Él hace un llamado a que pongamos en orden nuestras finanzas para Él poder bendecir nuestras finanzas. Ordenar lo terrenal para recibir lo celestial. Dios no tiene un problema económico, no necesita dinero Dios. No tiene una situación que lo haga pedir dinero. Entonces, ¿por qué el profeta de Dios dice que él dice que le robaron? Entonces tenemos que mirar en forma bien detenida lo que dice el pasaje. Si miramos detenidamente el texto, vamos a ver que Dios había sido robado en la oportunidad de bendecir. Le estaba siendo impedido bendecir, porque no estaban haciendo su voluntad. Dios desea bendecir. Les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Así que el Señor no se refiere solo a lo financiero. Está hablando de todas las bendiciones. Las ventanas de los cielos no son un banco, pero son las ventanas por donde fluyen todas las bendiciones de la vida. Cuando las ventanas de los cielos están abiertas sobre un hogar, hay gozo y alegría. Cuando las ventanas están abiertas sobre tu trabajo, hay abundancia y prosperidad. Cuando están abiertas sobre tu mente, hay paz y hay confianza. Cuando están abiertas sobre tu cuerpo y alma, hay salud y contentamiento. Ni Dios, ni la iglesia, ni nosotros hacemos una demanda legal. La decisión de diezmar es de cada uno. No es un impuesto, no es una imposición. No es que si diezmas o no diezmas, se te va a hacer algún tipo de disciplina o acusación, o se te va a marcar. Es una decisión de cada uno. Cada uno decide tener la fe de hacerlo. No se trata de la salvación. No es parte de la salvación. Es parte de nuestra obediencia en fe. Es parte de nuestra adoración. Es parte del reconocimiento de que no solamente amamos a Dios, sino que además le creemos. Nosotros lo que tenemos que entender es que el arquitecto hace un plano y los obreros y el maestro mayor de obra puede construir un edificio en base a ese plano. Y nosotros podemos ser edificados en base al plano de Dios, a lo que está en la palabra, a lo que es la escritura. Para estar bien edificados necesitamos seguir el plan de Dios. Nuestras vidas para ser edificadas deben seguir el plano de Dios, que es la Biblia.
Así que cuando comenzamos a diezmar es como que todo aquello que estaba torcido, esa llave de que hablé al principio, que abarcaba toda la vida, empieza a funcionar, se endereza. Es comenzar a honrar a Dios, es reconocer que empiezo a confiar en sus promesas, o sea, es una acción de fe. Él dice, pruébenme, pruébenme. Está desafiando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. No tiene que haber necesitados en la iglesia. Todos somos sacerdotes. Los diezmos son para los sacerdotes. Por eso los apóstoles administraban los bienes para que nadie pasase necesidad. Pero todos tenemos que dar. No está dividida la iglesia entre los que dan y reciben. Todos damos y todos recibimos. Amén. Que haya comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. El deseo de Dios es bendecir. Él se deleita con hacer que eso suceda. Él quiere mostrar un pueblo diferente. Quiere mostrarse Él a través del cuerpo de Cristo. Por eso Él quiere abrir las ventanas de los cielos y que estemos en condiciones de recibir abundantemente de su parte. Al Señor sea la gloria, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por tus promesas.